Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video entre discos. Yo soy José. El día de hoy y continuando con la serie que ya empezamos de esta nueva caja o esta nueva serie de discos de vinilo lanzados por los Beatles, de los discos norteamericanos, los US Albums en mono. Vamos a continuar con la serie, digamos, con el título Something New, que se los voy a enseñar acá mismo. Ahí está. Vamos a hablar un poquito del disco, de mis opiniones. Si bien cronológicamente en esta caja hay un disco antes, que es la versión norteamericana del soundtrack de A Hard Day's Night, no estoy... voy a dejar esos discos para el final, tanto ese como, bueno, el último que sí corresponde al final, porque ese disco no corresponde al catálogo original de Capitol Records, sino de United Artists. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, de qué va. Vamos a perdonar un poquito a los perritos que siempre que grabamos se ve que quieren salir. Es insoportable, la verdad, pero bueno. Bien, entonces lo primero es enseñarles qué es lo que trae este álbum y luego hablaremos un poquito del contexto de este disco. ¿Okay? Y de qué va, qué tal suena, qué cosa me parece a mí y qué particularidades tiene, ¿sí? Lo primero es el álbum, con una de las tapas, a mi parecer, más bonitas de toda la serie también. Ya lo había dicho en el second álbum. Con el sticker blanco, que la vez pasada yo había dicho que todas las ediciones en mono de Beatles, las reediciones en mono traían sticker blanco, y en realidad me quería referir a todas las ediciones, o por lo menos quizás es una coincidencia, pero a las que parecen ser de fuente analógica, las que son de fuente analógica, parece ser que todas traen stickers blancos, no lo sé, puede ser que esté equivocado, pero bien. Es un cartón grueso en plastificado. Ya sabemos que la tinta blanca, o lo que debería ser blanco, no es 100% blanco, sino que es un poco amarillo, y eso siempre se agradece porque le da un aire un poquito vintage, parece un disco original, ¿no es cierto? La fotografía, no tengo la original para compararla, pero con las imágenes que busqué en internet no es la mejor. De hecho se ve un poco raro, pero de lejos anda bien. O sea, si uno se acerca, no sé si se ve ahí, pero las caras están un poco raras, ¿no? No se ve en la mejor calidad posible, pero bueno. Después todo lo demás anda muy bien. ¿Qué es lo que trae esta edición? Ya lo habíamos visto en algún momento. Como todas, lo primero es el disco, 180 gramos, prensado en MPO en Francia. Un disco que nuevamente me vino en muy buen estado, solamente para darle una limpieza ya, pero el resto todo perfecto, con el sello de Capitol. Viene una réplica del sleeve o el sobre interno original con las propagandas de Capitol Records, con una tinta más similar a la original, ¿no? Ya habíamos visto, en realidad no todas son del mismo color y eso se agradece. Han ido exactamente a revisar los colores de los sleeves de las ediciones originales, ¿no? Bien, y lo otro es esto de acá, que ya dije es de las cosas más interesantes y más importantes de estas ediciones, que es un folleto informativo con una foto de la cinta maestra original, de donde se ha cortado esto, ¿no? Hay mucha gente que estaba muy preocupada, y lo he leído, que decían, se ve ambiguo porque no se sabe si esto es 100% analógico, porque hay un sticker aquí de digital, ¿no? De Capitol, de los archivos de Capitol en 32 bits y 192K, ¿no? No, esto de acá solamente dice que Capitol ha decidido archivar esto y digitalizar esto para tenerlo como backup. Pero no quiere decir que estos discos se hayan cortado desde lo digital, todo lo contrario, se ha cortado desde lo analógico. Bueno, y adentro, información que es muy interesante, ¿no? Muy bien, a diferencia de los dos discos anteriores, este disco tiene el 100% de los temas en mezclas en mono originales. Quiero decir, ninguna de estas mezclas son fold downs como pasaba con el Meet the Beatles y pasaba con el second album, sobre todo con el Meet the Beatles. Solamente para recapitular qué cosa es un fold down.
en Estados Unidos se recibían las mezclas estéreo y luego todo eso se pasaba por un solo canal y se cortaba en mono. En este caso no, en este caso son mezclas en mono solamente, ¿no es cierto? Vamos a ir ahorita a la particularidad que tiene este disco en específico con respecto quizás a todos los demás. Es uno de los discos más interesantes, si bien quizás musicalmente a mí me gusta un poco más el anterior, que es el Second Album, ya lo había dicho, es el más rockero, pero les voy a contar un poquito de qué va este disco. Entonces, cronológicamente para Capitol Records es el tercer álbum long play, el tercer larga duración de Beatles en Capitol Records, ¿ok? Capitol, como ya sabemos, había licenciado todas las canciones de los Beatles, todo el catálogo de Beatles, más no las películas, ¿verdad? Entonces, en Inglaterra, o en el Reino Unido y en gran parte del resto del mundo, y como conocemos nosotros el canon, el tercer álbum de Beatles es este señor que está acá, que es el Hard Day's Night, que teóricamente es el soundtrack del A Hard Day's Night. Sin embargo, por más de que no siempre lo hayamos pensado, no sé si alguno de ustedes ha visto la película, es una película de los años 60, onda los hermanos Marx, Groucho Marx y estas cosas, los tres chiflados, esa onda, ¿no? Muy ligera, chistosa, en blanco y negro, muy rápida también, pero bueno, más allá de la película en sí, esto de acá en realidad, más que ser solamente el soundtrack, en realidad tenemos dos caras, ¿no? La cara A, que trae películas incluidas en canciones incluidas en la película, y la cara B, que son canciones extra que no están incluidas en la película y que se grabaron para completar este álbum, el álbum A Hard Day's Night. Al estrenarse la película en los Estados Unidos, Capitol tenía como, digamos, responsabilidad lanzar este mismo álbum en los Estados Unidos, ¿no? En el mercado norteamericano. Sin embargo, pasan algunas cosas en el medio. Para empezar, el tema You Can Do That ya estaba incluido en el disco anterior, en el disco Second Album, que ya lo habíamos visto. Si no lo han visto, está en la lista de reproducción de los discos lanzados en Estados Unidos de los Beatles, ¿verdad? Y ese no era el único problema. El otro problema que tenían era, desde luego, la duración del álbum, ¿no? Que en Estados Unidos ya sabemos, los discos larga duración no van a tener 14 temas, sino 12 siempre, porque así funcionaba la industria. Por ahí alguien me dijo, era por los derechos, por las regalías. Sí, efectivamente, pero independientemente del motivo exacto, que tiene mucha razón, es cómo funcionaba la industria. Independientemente de los motivos, es así como funcionaba la industria. Pero bueno, se enfrentaba a un problema más grande, y era el siguiente. Las películas no le pertenecían a Capitol. Por tanto, United Artists, que era la encargada de producir la película y desde luego de recaudar el dinero que ella genere en los Estados Unidos también, decidió lanzar el soundtrack con el mismo nombre de este disco de aquí, de A Hard Day's Night, pero sí como soundtrack, quiero decir, con algunas canciones y con otras canciones instrumentales o piezas instrumentales dirigidas y grabadas por George Martin, ¿verdad? La tapa es la siguiente, ahí la dejo. Ya la vamos a ver cuando hagamos la reseña porque ese disco se incluye en esta caja, sin embargo yo todavía no estoy hablando de él, ya les dije, porque no pertenece al catálogo de Capitol, por eso lo estoy dejando hacia el final, ¿ok? Bien, entonces, en vez de eso, Capitol decide lanzar este disco que se llama Something New. Y la particularidad es que ellos no podían utilizar el nombre para promocionar el álbum de A Hard Day's Night. Y si lo hacían, lo tenían que hacer muy de forma específica, como lo hicieron, de hecho, en la tapa, ¿no? De hecho, acá está, ¿no? Incluye algunos hits de la película Hard Day's Night y tenían que poner United Artists Released, ¿no es cierto? Bien, entonces, ese es el primer problema con el que se enfrenta este álbum y la selección de temas para él. Sin embargo, ¿no? Vamos a tener 8 temas de los 14 que hay acá, o bueno, 13 que hay acá, de los 13 de la Hard Day's Night,
vamos a tener 8 de esos temas incluidos aquí. Se van a repetir algunos temas en el lanzamiento rojo de la Hard Day's Night de United Artists. Pero bueno, eso es otra historia, lo veremos después, ¿ok? Y estas, como ya mencioné, van a ser las mezclas enteramente en mono. Sin embargo, van a tener varias particularidades, ¿ok? De los 8 temas incluidos, 4 pertenecen a la película y 4 no pertenecen a la película. Pertenecen al disco original del Reino Unido, pero no a la película, ¿ok? Entonces, vamos a tener de esos 8 temas, ¿ok? Bueno, antes de hablar de los 8 temas, además de eso, para completar las 12 canciones o los 12 tracks, va a haber un single, ¿no? Y van a haber 2 temas más que pertenecían al Long Tall Solely, al EP que ellos habían sacado de covers norteamericanos, ¿no? Que ya habían incluido 2 temas de ahí en el segundo álbum. Lo digo solamente para que lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, vamos a hablar específicamente de las mezclas y de cómo suena esto, que creo que a muchos de ustedes les interesa saber por qué quizás es uno de los lanzamientos de esta serie más interesantes de todos, ¿ok? Esta de aquí incluye algunas mezclas únicas. ¿A qué nos referimos con esto? Recordemos que, ya lo había mencionado en algún otro momento, pero las mezclas en estéreo y en mono de los Beatles no son siempre iguales. En algunos casos sí, más allá de tener 2 canales y uno, pero en otros casos se tomaban distintas decisiones porque desde luego el espectro no iba a ser igual, el soundstage no iba a ser igual, la intención no iba a ser igual, ¿no? Hay ciertas decisiones que se tienen que tomar en estéreo que no se pueden tomar en mono y viceversa, ¿verdad? Bien, en el caso específico de este lanzamiento van a haber 3 mezclas únicas que solo pertenecen al lanzamiento en mono en Estados Unidos, ¿no? No vamos a tener en ninguna otra edición en el mundo, quiero decir, no vamos a tener en el Hard Day's Night mono del 2014, no vamos a tener esas 3 mezclas, no las vamos a tener en ningún compilado, no, solamente aparecen en el Something New, y en realidad son cosas o son particularidades dentro de la mezcla que, a ver, si uno no es fan, no es necesario tener la otra mezcla, no es necesario tener, wow, eligieron esto, no. Pero cuando uno es fan y quiere refrescar el material, siempre viene bien tener algunas mezclas específicas, ¿no? Entonces, en primer lugar, el disco empieza con I'll Cry Instead, ¿okay? Que es un tema que aparece en la Hard Day's Night, ¿okay? Sin embargo, la duración incluida en este disco es mayor a la duración en mono y en estéreo en su versión inglesa, porque esta de aquí corresponde a la grabación que se utiliza para la película, más no para el disco, ¿okay? Solamente en la versión en mono, la versión estéreo sí es igual a Hard Day's Night, al lanzamiento del Reino Unido. O sea, acá vamos a tener un I'll Cry Instead que tiene unos 15 o 20 segundos más de duración porque tiene un verso más, ¿okay? Hay un verso que se repite, el primero se repite después, ¿okay? Bien, después, ¿qué más tenemos? Tenemos el tema Anytime at All, tiene una mezcla en mono exclusiva en esta edición, que básicamente tiene el piano y los crashes, los platillos de la batería un poquito más al fondo, pero de hecho todas estas son decisiones que se toman por el formato también. Sin embargo, George Martin en muchos casos, y lo vamos a ver sobre todo a partir de este disco, va a hacer algunas mezclas exclusivas para el mercado norteamericano, ¿ok? Exclusivas. O las va a hacer quizás 1 o 2 días antes de las mezclas en mono que va a utilizar después en el Reino Unido. Recordemos la premura de estas épocas. No era como ahora que uno puede hacer una mezcla y mandarla por alguna empresa o subirla a una nube y que la descarguen en otro continente en 2 segundos. No. No pasaba eso, había que hacer una mezcla y esa cinta había que mandarla por correo hacia el otro país, ¿no? En este caso del Reino Unido hacia Estados Unidos. Entonces era una complicación. Había una
se apresuraban mucho para todo. Entonces George Martin estaba tratando de hacer las mezclas en mono y las mezclas en estéreo para los lanzamientos del Reino Unido, pero al mismo tiempo hacía otras mezclas y encima eso se traspapelaba y encima eso lo hacía él, pero después el que tenía que comunicar eso decía otra cosa y llevaba otra cinta. O sea, era una complicación. Por eso que nos vamos a encontrar con todas estas cosas, ¿verdad? Bien, después vamos a tener en el tema When I Get Home también un tema de la Hard Day's Night original. Vamos a tener una mezcla específica para la edición en mono también, ¿okay? En donde vamos a tener más presencia del piano. Lo tengo anotado acá, por eso lo estoy leyendo. Y crashes de la batería más un poquito al fondo, es lo que he notado yo. Pero además de eso, y esto quizás es una de las cosas más interesantes, va a tener una frase, hay una frase más o menos en el minuto 1:20 y tantos, si no me equivoco, 1:40 y tantos, no estoy tan seguro porque eso sí no lo tengo anotado, pero la frase es "Till I walk out that door", ¿ok? El walk, la palabra walk, solamente en la versión mono de los Estados Unidos, es decir, esta de aquí, el walk va a ser lo va a prolongar Lennon, va a cantar walk, ¿no? Mientras que en todas las demás ediciones que conocemos, mono y estéreo de Inglaterra y estéreo de los Estados Unidos también, del Capitol, la palabra walk es staccato, es muy cortita, ¿no? Walk, nada más, no la va a alargar. ¿Okay? Es una particularidad, es una toma diferente. Entonces no solamente estamos hablando en estas diferencias de mezclas o de decisiones en cuanto a dinámicas, sino también en muchos casos en tomas distintas, ¿no? O sea, solamente esa porción de la frase va a ser una toma distinta en la voz de Lennon, ¿verdad? Bien, ya están las tres mezclas exclusivas en esta edición, ¿no es cierto? Sin embargo, perdón, me está faltando una. Son tres mezclas nuevas y la versión extendida que ya dijimos, ¿no? De Anytime at All. No, de I Cry Instead, perdón. La otra mezcla exclusiva es en el tema, uno de los temas más famosos de McCartney de este periodo, que es And I Love Her. ¿Okay? La mezcla en mono exclusiva solamente en esta versión fue la primera que hace George Martin, en donde decide no doblar la voz de McCartney durante todo el tema, sino solamente en los fines de la frase, cuando canta And I Love Her o I Love Her, ¿no es cierto? Solamente usa esa decisión para esa primera mezcla en mono, sin embargo después la corrige y decide doblar la voz de McCartney porque habían dos tomas de voz, tanto para la versión estéreo como para la versión en mono. Se ve que alguien se equivocó de mandar la cinta correcta a los Estados Unidos, a Capitol, y entonces se lanza este disco con esa primera versión en mono de And I Love Her, en donde McCartney canta en una línea sola, no está doblada la voz. Suena mejor, suena peor, suena diferente, nada más, ¿no? Es refrescante, como digo, para los que escuchamos este material casi todo el tiempo, como yo, ¿no? Solamente está en la versión en mono, la versión estéreo norteamericana sí va a tener la voz doblada, y la versión mono y estéreo del Reino Unido y del resto del mundo sí va a tener la voz doblada. Solo es exclusivo de este disco, ¿verdad? Bien, y luego vamos a tener todas las demás mezclas en mono, que sí son exclusivas en mono, o sea, son específicamente en mono, no son fold downs como ya lo mencioné, pero iguales a las del Reino Unido. Esas sí se mandaron exactamente igual. Y dentro de esas mezclas hay ciertas diferencias con el estéreo. Dos específicamente. En el tema Tell Me Why, en donde va a haber más reverberación, pues se le va a agregar un poco más de reverberación para ganar espacio o espacio aparente, ¿no? Profundidad aparente en la mezcla mono, porque no tenemos dos parlantes como para aumentar el soundstage, entonces en el mono hay que agregar un poquito de reverberación para que se escuche un poco más grande. Ya lo hacía Phil Spector años atrás, o más o menos por estos años, ¿no? No tanto, pero se le va a agregar un poquito más de reverb o reverberación, perdón. Y uno de los temas más notorios también, en donde las decisiones de mezcla de George Martin en mono son diferentes a las del estéreo, es en el tema If I Fell, que también es un tema del disco A Hard Day's Night. Y en las versiones estéreo inglesas, la voz de Lennon está doblada, ¿okay? En las versiones en mono no,
¿no? Entonces la versión en mono incluida acá tampoco va a tener la voz doblada de Lennon en la melodía principal. Y la otra particularidad es que hay una parte en la mezcla estéreo que nosotros solemos oír siempre, en donde se corta la voz de McCartney porque se queda sin aire, ¿no? Que tengo la palabra, ok, acá, Bane, en la palabra Bane, ¿no? Y en la toma que eligen para la versión en mono, que elige George Martin para la mezcla en mono, es la correcta, la que debió quedar. Sin embargo, para la mezcla en estéreo se corta porque es una toma que tiene ese pequeño error, digamos, ¿no? Entonces, si escuchamos acá esos dos temas, si bien van a ser igual a las mezclas en mono del 2014 o las mezclas en mono que conocemos de toda la vida del canon inglés, para los que no han escuchado nunca esas mezclas en mono, vamos a tener dos cosas refrescantes, ¿no? Dos mezclas también nuevas que no son exclusivas del catálogo de Capitol, pero sí son exclusivas de las versiones monoaurales. Bien, entonces, ¿qué opino después de haber dicho todas estas cosas acerca de este disco? Ah, olvidaba. Incluye un single que a mi parecer es totalmente de relleno, que es el tema Komm gib mir deine Hand. Yo no sé alemán desde luego y van a perdonar mi pronunciación, que seguramente es muy mala, pero es la versión de I Want to Hold Your Hand en alemán, que se grabaron dos temas en alemán, She Loves You y I Want to Hold Your Hand, como singles para el mercado alemán, y por algún motivo la incluyen en esta versión. No se entiende muy bien por qué, porque era el mercado norteamericano, pero bueno, es una decisión que toma Capitol en ese momento. ¿Cuáles son mis opiniones acerca de esta reedición? La verdad que suena muy bien, nuevamente. A Hard Day's Night, las grabaciones de A Hard Day's Night son de las grabaciones de Beatles que más ganan en mono. No necesariamente por la época, es porque las mezclas están muy bien hechas en mono, las hizo muy bien George Martin. Además de eso, vamos a tener mezclas exclusivas para el mercado norteamericano, que siempre es refrescante, siempre es interesante. Vamos a tener una duración extra en el tema de Cry Instead, siempre me olvido el nombre. Además, la tapa es preciosa, a mi parecer, es una de las tapas que más me gustan de estos discos de Capitol norteamericanos. Y en general tiene la misma tendencia, ¿no? Un disco cortado muy fuerte. Por ejemplo, en el amplificador que yo utilizo para la tornamesa, usualmente yo estoy en volumen aproximadamente 40 y para esto, para escuchar más o menos un nivel que no me hiera, en un volumen 30, o sea 10 puntos menos, estoy correctamente, gano más o menos el mismo volumen aparente que en todos los demás discos en volumen 40, ¿verdad? Para que se hagan una idea. Entonces, si está cortado mucho más fuerte, vamos a tener por momentos quizás un poquito de sibilancia, ¿no? Vamos a tener un poquito de agudos que parecen excesivos, pero es parte del corte, es parte de cómo está pensado el corte y cómo estaba pensado en general los discos en mono en los Estados Unidos en esta época. Entonces, bien, si yo pienso que la gente debería obtener este título en general, yo creo que de los títulos norteamericanos que han sido relanzados, es de los más interesantes. Es de los más interesantes por la tapa, por el setlist, es de los más interesantes por las mezclas nuevas, las mezclas exclusivas. Además es uno que suena muy bien. Los tres primeros sobre todo son los que mejor suenan. Luego vamos a ir viendo qué pasa con los demás. Así que por el precio, un disco 100% analógico en mono. Quizás aquí no están todos los éxitos que teníamos sí en los otros anteriores, pero es un disco que yo la verdad que he disfrutado. Quizás es el que más disfruté junto con el Second Album. Quizás. Para mí el Second Album sigue sonando mejor, que es el video anterior, pero suena muy bien y lo he disfrutado casi tanto como ese. Entonces cuéntenme si ustedes se están haciendo de estas copias, qué opinan ustedes de esta versión. Para los que quieren escuchar estas mezclas exclusivas de lanzamiento norteamericano en mono, les recomiendo, no sé si en Spotify también está, pero por lo pronto en Apple Music, en recopilaciones, en la parte de Beatles de recopilaciones, hay una recopilación que es el US Albums, que está toda la caja que se lanza, me parece que el año 2014, 2015, por ahí.
Que si bien las mezclas en estéreo no son las originales de Capitol, las mezclas en mono, la gran mayoría sí se han respetado, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tener el Something New en el disco número 4, si no me equivoco. Está ahí, lo pueden escuchar y sale cuál es mono y cuál es estéreo. Pueden escuchar estas particularidades y les aseguro que se van a sorprender porque es muy interesante escuchar temas que por lo menos yo ya tengo grabado casi todas las cosas porque los escuché tanto que de pronto escuchar algo nuevo o particular con respecto a un tema de Beatles es muy refrescante para mí y muy interesante además comparar. Que me gusta más uno, que me gusta más el otro, no lo podría decir porque estoy muy acostumbrado al catálogo inglés. Pero eso es. Les mando un abrazo a todos, que tengan un lindo año nuevo y en el siguiente video vamos a hablar sobre algunos de los discos que más me gustaron o que más me gustó obtener este año 2024 que ya pasó. Y desde luego vamos a seguir con esta serie de discos, vamos a hablar de Beatles 65 y luego hablaremos de los otros dos. Un poquito que lo estoy haciendo en orden cronológico, pero también un poco en orden de qué tal suenan un poquito, ¿no? Ya les expliqué por qué no hemos elegido la Hardest Night, que se lanza junto con este, pero bueno, lo vamos a dejar para el final. Muchas gracias a todos, pásenla muy bien y nos encontramos en un siguiente video en Entre Discos. Hasta luego.